Bueno, tener a Rubén Cortés, periodista y narrador, autor de Cuba sin ti, para mí es un agasajo. Si pudieras presentarte, Rubén Cortés, en este espacio, ¿qué tal, Fernanda? Frente a esta audiencia, ¿qué les dirías de ti? Yo soy un mexicano que sabe ser cubano. Cubano que nació en Cuba, pero soy un mexicano. Yo me formé como persona, como ciudadano en México y como periodista. Yo era periodista de prensa latina en Cuba, que son las grandes ligas del periodismo en Cuba. Viajaba al extranjero. Cuando en Cuba viajar al extranjero era como ir a la luna. Pero llegué joven a México, formado profesionalmente, pero digamos que en México tuve en Crónica, yo soy fundador de Crónica, coincidió con mi llegada a México, con Pablo Iriart, y tuve un despliegue profesional amplísimo, fui corresponsal de guerra muchas veces con Pablo, fui enviado, fui subdirector de un periódico, aprendí a hacer periódicos con Pablo, soy un hacedor de periódicos. ¿La Razón? Y después sustituí a Pablo Iriart en la Razón como director, ahí ya me terminé de formar como hacedor de diarios y como ciudadano. Yo voté por primera vez en mi vida en México, claro, y entonces aquí he aprendido a cuidar a los animales, a todo el ambiente, a votar, a defender causas por la democracia. Y yo todo eso lo logré en México. Por eso digo que soy un mexicano que sabe ser cubano, sigo haciendo literatura sobre Cuba. Es muy difícil hacer literatura sobre un lugar donde no naciste, infancia es destino, casi todo lo que escribes viene de la infancia, ¿no? Pero sí, eso yo me describiría como un mexicano que sabe ser cubano. Llega a mis manos Memorias del Olvido, Cuba sin ti. El título del libro es Cuba sin ti, de Rubén Cortés, ediciones Cal y Arena. En los 3 libros que integran Cuba sin ti, pues hay memorias del olvido. Un pensamiento, por ejemplo, de José Martí, interesantísimo, que decía: yo no sé qué misterio de ternura tiene esa dulcísima palabra cubano. Ya sabes, bueno, Martí se casó en México. Martí se casó con Carmen Bazán en México en el año 1878, aquí en la Catedral. Es que México y Cuba han ido de la mano. Bueno, todo el movimiento de Castro se gestó en México. Claro, hay un poema sobre Puerto Rico que dice que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las 2 alas. Yo creo que no hay tanta afinidad con Cuba y Puerto Rico, salvo un poco el acento. Cuba y México. Es Cuba y México. México es la tercera frontera de Cuba. Está a 210 kilómetros de Cancún. Y no se sabe, no se tiene mucho en cuenta, ¿no? Pero Cuba es la tercera frontera de México. Yo creo que México tiene una responsabilidad histórica con Cuba. Creo que México es el hermano mayor de Cuba en estos momentos. Y yo creo que en algún momento México es una democracia, hay que decirlo, y yo creo que en algún momento va a tener que tutelar a esa democracia que va a surgir, de alguna manera tiene que surgir en Cuba. Yo no sé si la vamos a ver nosotros, porque ya son 61 años de desgaste. Justamente, mira, Cuba sin ti es una trilogía. Son 3 libros que ya están publicados: Cuba, Cuba, Un bolero para Arnaldo y... Cuba sin ti. No, y Los nómadas de la noche. Cuba sin ti es una serie de reportajes, de narraciones sobre Cuba. La editorial le tuvo que poner en la portada que eran historias verídicas, porque son estas cosas muy surrealistas de Cuba, ¿no? Y sigue con la historia de un hombre, de un inmigrante español que muere, es mi padre, y a través de ahí se puede ver una historia mínima de la isla, y acaba con un informe escrito en la misma noche que murió Fidel Castro, que se llama Los nómadas de la noche, escrito por los hijos de Fidel Castro, los hijos del sistema de Fidel Castro que están haciendo su vida afuera. El epílogo que escribí se llama Otra noche en Miami. Otra noche en Miami es una canción, es un reggaetón de Bad Bunny, lo has oído, y tiene la intención de la noche que se acaba, la noche que ha llegado para los cubanos en Miami. ¿Por qué? Porque los cubanos están en Miami hace 61 años. Los cubanos ¿Son que 3 llegaron, millones y medio aproximadamente? 2.5 millones. 2.5. Sí, en Miami-Dade, en la zona de Miami-Dade, y si cuentas Tampa y todo eso para allá arriba. No, bueno, ahí están todos. Mucho más. Y estos son los nietos ya de los cubanos que llegaron a Miami en el año 59 y fueron llegando en los años 60 y terminaron en los 60. Esa generación a la que Fidel Castro le quitó
el poder y le quitó la revolución. Una mezcla, porque Fidel Castro, los primeros que se van son los que estaban en el poder, que huyen, y los segundos son los que no encontraron cabida, que habían luchado por una democracia, y Fidel Castro le dijo, no, esto no es democracia, y se fueron también. Estas dos migraciones llegan a Miami con una cultura democrática, con una cultura del trabajo, con una cultura de ser mejores cada día, y se convierten en la única minoría étnica en los Estados Unidos que se apodera de un Estado. Los cubanos, bueno, y por ahí va el epílogo. Después de tantos años, los cubanos que se formaron con Fidel Castro, los cubanos que tienen como yo más de 50 años, yo nací en el 64, que somos hijos de la revolución y nietos, llegan a Miami, ya son los que están en la fuerza productiva y pensante en Miami, son estos cubanos. Y la fuerza. ¿No? Ahí va, llegaron sin una vocación democrática a Miami. Y entonces estas generaciones ya no votan y ya no forman parte del poder político en Miami como si lo formaron los primeros que llegaron en los 60 y en los 70 y que ya están de salida, ya están muriendo. Entonces estos que llegamos a Miami con mi edad, que se formaron, el hombre nuevo que formó Fidel Castro, que se forma sin una vocación libertaria, sin una formación democrática, que nunca ha votado por un presidente, que no sabe para qué sirve votar por un presidente, que eso no se come, entonces no votan. Y por primera vez, hace 2 años, hay una congresista en Miami-Dade, que no es cubana. O sea, ya los cubanos no votan, y como que no votan, votan más los que no son cubanos, y los cubanos que votan no votan incluso por los propios cubanos. Una presentadora... no es cubana. Salvando, claro, la Chalala, la congresista ahora no es cubana, es estadounidense, y compitió con tú la debes conocer porque Rosa Elvira Salazar, María Elvira Salazar, la conductora de televisión más famosa del sur de la Florida, cubana, y perdió. La fuerza cubana, el votante cubano ya no incide, ya no decide. Y entonces por eso... Es terrible lo que estás diciendo. Claro, porque la revolución... De 2,5 millones de votos. Pero no les interesa votar. Pero hay un grupo bien interesante de cubanos muy ricos, muy ricos en la Florida, que toman decisiones todavía. Con esos billete, cubanos con todavía dinero. toman decisiones, pero recuerda, ya son hijos y son nietos de aquellos cubanos que llegaron a principio y tienen otra mentalidad. Son, digamos, tienden a ser más demócratas, tienden a decir, bueno, ¿sabes qué? Cambió Cuba, cambió la isla, Obama, sí, tenemos que rehacer las relaciones con Cuba. Y estos cubanos que están de salida le dicen, no va a cambiar. No va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar. Entonces están en esa lucha de contrarios. No. Lo que digo en el epílogo es eso. Antes tú ibas a Miami, tú debes conocer, escuchabas a Celia Cruz en la radio, ibas en el coche, encendías y salía Celia Cruz cantando. Eso salía Willy Chirino, Gloria Estefan con Miami Sound Machine, y ahora ya no. Acaba de haber un Super Bowl en el sur de la Florida, en Miami, ahí cerca de Miami Garden. En el entretiempo no hubo un cubano. Ni Pitbull. Todos fueron colombianos, todos fueron puertorriqueños. Ha perdido Cuba mucha fuerza en el sur de la Florida, y es justamente por eso, porque ya no inciden políticamente, no como antes. ¿Por qué? Porque no tienen vocación democrática, no les interesa la política, porque en Cuba no te interesa la política. Cuba es un país adoctrinado, no es un país ideologizado. Es un país en que la gente va a la Plaza de la Revolución, aplaude hasta que las manos se les ponen coloradas de aplaudir y después se van en una lancha o en lo que puedan para Estados Unidos. Tengo un par de minutos, bueno, 1.5. ¿Por qué te quedaste en México y no te fuiste a Miami, Rubén Cortés? Justamente por eso, porque yo tenía otra vocación política como ciudadano. A mí me parecía que Cuba y Miami eran lo mismo, solamente que Miami con comida y electricidad, y Cuba, bueno, Cuba con el gran fracaso del sistema fidelista, que es el desayuno, el almuerzo y la comida, y Miami con el gran acierto del capitalismo, que era... Yo le digo la ciudad del mármol, ¿no? Mármol. Puro mar y puro mol. Y puro mol. Entonces, por eso dije, no hago nada, no me veo en Miami haciendo nada, quiero construir algo, quiero colaborar en una sociedad. Me voy a México, un país incluyente, un país entonces con una democracia pujante. ¿Sigues encontrando ese México? Mira, cada día menos. Noto en México, tengo que decirlo, un miedo. Hay un miedo. No creo que muchos medios, hay medios en los que ya no se están portando con la fuerza que se comportaban hace año y medio.
las críticas que tenían grupos sociales, salvo los grupos feministas ahora, que han tomado esa batuta. Pero veo una sociedad mexicana que no lucha como antes contra el gobierno, que no critica como antes, y los espacios editoriales de los medios tampoco siguen siendo como eran hace un año y medio, muy críticos, y que colaboraron, hay que decirlo, a que el nuevo gobierno llegara a donde está. Rubén Cortés, en este libro, Ediciones Cal y Arena, Cuba sin ti, ¿quién debe de leer tu libro forzosamente? Creo que el lector natural es el cubano, está en Cuba, no lo puede leer, y yo creo que es el lector mexicano. El libro tiene un mensaje contundente que no se pone viejo nunca, y yo creo que hoy más que nunca en México está vigente. Solo valora la libertad quien la ha tenido y la pierde. Ese es el problema. Y yo creo que es un libro de personas que no tienen libertad. Por lo tanto, no la están valorando. Siguen 61 años dormidos, y llegan a Miami, lo que estábamos hablando ahora, y siguen dormidos en Miami, siguen perdiendo el poder que tenían. Y yo creo que en este momento en México, que están cambiando tanto las cosas, que las instituciones se nos están yendo de las manos, las instituciones ya casi ni se mencionan, y FAINA y todo eso, el INE en estos días está bajo asedio. Yo creo que sí es un momento para pensar y que hay que cuidar las instituciones no se cuidan solas. Y hay que valorar la libertad cuando se ha tenido, y se pierde porque se pierde. Hay un momento en que se pierde. El libro termina con un poema importante de Michel Houellebecq, el francés. Te robo el libro rápido, y que dice, y las cosas se acaban así, los mundos se acaban así. Dice que cuando se muere lo más puro, cualquier gozo se invalida. Queda el pecho como hueco, y hay sombras por donde mires. Basta con unos segundos para eliminar un mundo. Sí es cierto eso, ¿eh? Así se acabó Europa en el 1914, y así se acabó Cuba en el 59, Venezuela en el 98. Así es esto. La semana pasada yo golpeaba esta mesa furiosa por el famoso decreto contra los cigarrillos electrónicos. Y dije, si por decreto presidencial se evita la venta de cigarrillos electrónicos en México, foco rojo, ¿eh? Porque de un manotazo, y como un juez dará el golpe, Andrés Manuel López Obrador, y dirá, a partir de ahora, esto va a ser así. Pues aprendo que no puedo hay libertad, gobernar por decreto. No hay esto por decreto presidencial. Aprendo que puedo gobernar por decreto. Y así es. No se puede bajar la guardia. Delicado. Lo que acaba de decir, claro, lo está diciendo un hombre que viene de ahí. Lo está diciendo, a ver, este libro no lo pueden leer en Cuba. Este libro lo podemos leer en México. Y dice Rubén Cortés en el corte comercial, ojalá lo leyeran todos los mexicanos, Fernanda, porque aquí está el rumbo de lo que no debe de ser. De lo que podría pasar. Así es. Es terrible, ¿eh? Lo que acabas de decir, yo me quedo con eso. Hay que cuidar las instituciones. Basta un golpe en la mesa para acabar con el mundo. Por supuesto. Y para aprenderse el camino. Gracias, Rubén. Gracias a ti, pronto Fernanda. A hablar de Cuba. Muchas gracias. Este es tu espacio. Agradecido. Salúdanos a Joaquín, que yo te escucho diario. ¿Cada cuándo vas? Todos los lunes. Disfruto mucho la cercanía con Joaquín, mi gran amigo. La programación de Joaquín López Dóriga. Te sigo a ti, a Aguilar Camín, a todo el equipo de Joaquín. Un fuerte abrazo.